Bueno, pues vamos a empezar ahora, sin más preámbulos, con la tercera y última parte de las clases teóricas de Ortega. Después habría una clase más sobre los comentarios de texto. Y bueno, en esta última clase ya nos vamos a centrar en la teoría del conocimiento, la teoría del perspectivismo de Ortega. Como os dije en la primera clase, las tres clases van asociadas a un único cuestionario. Finalmente el cuestionario, que aquí os lo voy a poner un momentito, bueno, me imagino que lo habéis ido mirando ya en las anteriores clases, es este cuestionario 2. Bueno, como novedad, fijaros que, a ver si lo vemos por aquí, fijaros que se valora, bueno, es el cuestionario 2 de Ortega. Ay, mira, que se me ha movido esto. A ver si podemos volver a la anterior pestaña. Sí. Como novedad, veis que bueno, se valora con 25 puntos. Esto no ha venido, es decir, serían con 0,25 en realidad. Aquí lo vemos ahora con 0,25. Fijaros, no obstante, que hay preguntas como esta que se valoran con un punto, pero habrá otras como, por ejemplo, esta, que se valoran con 2 puntos, ¿de acuerdo? Para que luego no sorprenda por la puntuación que tengáis. Bueno, como ocurrió la última vez, cuando lo enviéis no os va a decir cuáles son las respuestas correctas o erróneas. Después, cuando os mande la corrección, ya lo sabréis todo y os sirve para orientaros también de cara al examen, porque sabéis que hay una parte en el examen de test y recogeré las preguntas de estas que habéis ido haciendo. Bueno, pues vamos ya entonces con el tema. Eh, bueno, en realidad hay bastante paralelismo con lo que hemos visto. La filosofía de Ortega, bueno, hay una cosa especialmente interesante que tiene para vosotras y vosotros, y es que es bastante sencilla. Eh, Aparecía ya en el documental que visteis al principio que en realidad, bueno, él es una persona con vocación de divulgador de la filosofía. mm, pero bueno, hay quien pone incluso en duda de hasta qué punto es un filósofo, un gran filósofo como tal, y no era simplemente pues alguien que trataba de simplificar un poco ese panorama que le interesaba enormemente, pero bueno, que simplificaba, ¿no? Y bueno, lo bueno que tiene es que al simplificar tanto, su filosofía realmente es fácil de divulgar y resulta bastante sencilla. Hay mucho paralelismo entre lo que dice en la parte de la pregunta por la realidad y lo que va a decir en el conocimiento. Si cuando hablábamos de la realidad contraponía dos ideas sobre la realidad o dos respuestas a la pregunta por qué es la realidad, las de los antiguos que eran los realistas y los modernos que eran los idealistas, en teoría del conocimiento va a pasar un poco lo mismo y va a ser una contraposición entre dos grandes corrientes a lo largo de la historia de la filosofía. Los que Ortega llama racionalistas, y aquí tenemos a Platón de nuevo en la Escuela de Atenas como representante, y los que él llama relativistas, y tenemos aquí a Nietzsche como representante. De nuevo, estos términos, sobre todo el término racionalista, y nos ocurría un poco lo mismo con el término realista, les va a dar un significado propio, en el sentido de que él, bueno, se hace un croquis general de la historia de la filosofía y encaja dentro de su categoría a los filósofos que le interesan. Y va a llamar racionalistas a filósofos a los que normalmente no llamamos racionalistas. Generalmente cuando hemos aprendido el término racionalismo es una corriente filosófica moderna que empieza con Descartes y están dentro Spinoza, Leibniz, Kant en su primera época. Bueno, pues le va a dar un significado mucho más amplio. Y para él racionalista no va a ser solo esto, sino otros anteriores como Platón, pero incluso otro que no nos parece racionalista en absoluto como Aristóteles. Igualmente otro como Santo Tomás, Kant, Hegel, es decir, gran parte de los filósofos que dan una postura sobre el conocimiento en la que dicen que sí es posible un conocimiento universal y necesario. ¿Vale? Esta va a ser la clave para entender quién es racionalista en la historia de la filosofía. Yo creo que lo cogéis, ¿no? Mientras que aquellos filósofos, bastantes menos,
que decían que no es posible el conocimiento como un conocimiento universal y necesario, sino que al final todo conocimiento es subjetivo, serán relativistas. ¿Quiénes están allí? Pues bueno, teníamos a Heráclito, parece, los sofistas, sin ninguna duda, los empiristas y finalmente Nietzsche. ¿Vale? Estas son las dos grandes corrientes que se van a solapar. Lo que va a decir Ortega, igual que ocurrió en el tema de la realidad, es que ninguno de ellos está en lo correcto. Los racionalistas se equivocan porque obvian que cada uno vive en un periodo histórico, cada uno ve la realidad desde una perspectiva, y este ya va a ser el término propio de Ortega. Por tanto, están falsificando la teoría del conocimiento cuando dicen que es posible hablar de una verdad más allá del espacio y tiempo, del contexto histórico, de quien conoce. Pero los relativistas también se equivocan, dirá Ortega, porque ellos en realidad, recordad lo que decía Nietzsche, decía que el conocimiento es fábula, es mentira, por tanto no hay verdades ni mentiras, ¿no? Y decía Ortega que esto carece de sentido. El ser humano requiere de la verdad para poder vivir, y la verdad entendida como consenso y como algo, digamos, objetivo, que está más allá de lo que yo opine, porque si pierdo un criterio de objetividad, sería una especie de todo vale que nos llevaría al absurdo, al completo absurdo. Por tanto, Ortega no está de acuerdo ni con los racionalistas ni con los relativistas, y elabora su propia posición, que no es ni ni racionalista ni relativista. Y su posición se llama perspectivismo. Esta es una de las grandes originalidades del pensamiento de Ortega. Fijaros un poco en la imagen que os he puesto, estos dos señores que no se ponen de acuerdo con qué número tienen delante, ¿no? ¿Qué es en realidad? ¿Un 6 o un 9? Bueno, pues depende un poco del punto de vista. Dirá Ortega que esto es así, y es cierto que este señor está viendo un 6, es cierto que este señor está viendo un 9. Por tanto, parece que estamos dando la razón a los relativistas. Pero dirá Ortega, no estamos dando la razón a los relativistas, porque aquí afuera, al margen de este señor y este señor, no deja de haber algo que puede ser un 9 o un 6, depende desde el punto de vista que lo mires, pero en sí mismo es algo, y si estos señores se ponen a discutir, es porque aquí hay algo objetivo e independiente al esto que están diciendo, que les permitirá no solo discutir ahora y no estar de acuerdo, sino en algún momento llegar a la conclusión de que si cada uno lo ve de una manera es porque cada uno lo ve desde su punto de vista, pero que más allá del punto de vista de cada uno está el punto de vista del otro y está esa realidad exterior. Bueno, esto es básicamente, de forma muy simple, lo que nos está diciendo Ortega, y el modo, digamos, de criticar a la vez al racionalismo, que diría que esto no importa, y al relativismo, que estaría diciendo que esto no importa. La verdad, por tanto, sí existe. Pero el modo en que se presenta depende del punto de vista, esto es, del momento y lugar desde el que se capta la verdad. En este momento Ortega ya no está hablando tanto de puntos de vista de personas particulares, sobre todo ya se está interesando por el contexto histórico y por el momento histórico. Él es un apasionado de la filosofía, como hemos dicho, y se da cuenta que aunque Platón y Aristóteles hablen de cosas que Ortega entiende, ellos vivían en un contexto histórico y una sociedad muy distinta. Los dos, tanto Ortega como ellos, hablaban de las mismas cosas, pero cada uno la miraba desde sus intereses, desde su perspectiva, desde aquello que atisbaba a ver. La verdad, es decir, aquello de lo que se estaba hablando, existe, pero tampoco es independiente de mi verdad, de mi vida, de aquello, digamos, a lo que yo aplico estas reflexiones. Tanto cuando hablo de moral, como cuando hablo de política, como cuando hablo de teoría del conocimiento o del ser humano. En cualquier caso, todas esas verdades, si tienen sentido para mí, es porque puedo aplicarlas a mi vida. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿son verdades independientes? Sí, pero que adquieren un color, un brillo, gracias a que las aplico a mi vida. Y mi vida es una vida en un momento histórico, concreto, único y repetible.
Utiliza Ortega, y lo tenéis ahí en una par de fotografías así bastante ilustrativas en el libro de texto, una metáfora Ortega que dice que en realidad ver su teoría, la teoría de la perspectiva, sería algo así como ver una sierra, una cordillera, desde las dos vertientes, ¿no? Desde la vertiente este y la oeste. Y pone el ejemplo de la Sierra del Guadarrama, que también conocía él bueno, porque tenía su casa en el Escorial y había pasado mucho tiempo allí. Vemos la Sierra del Guadarrama desde Madrid y tiene determinado perfil. La vemos desde Segovia y tiene justo el perfil opuesto y muchos detalles. ¿Es la misma sierra? Sí, pero también es distinta la imagen y cómo nos afecta y cómo crecemos cuando nacemos, digamos, viendo el mundo desde una perspectiva, ¿no? Eh, ¿Qué es entonces esta perspectiva? ¿Es un límite? ¿Es algo que podremos superar alguna vez? Pues si relacionamos todo eso con la teoría sobre el yo y la circunstancia, bueno, pues sobre la limitación y las posibilidades, dirá que no es, igual que la circunstancia, no es una dificultad a superar. Es la condición misma del conocimiento. Es que no puedo conocer algo que sea significativo para mi vida, que es mi vida de este cuerpo, de esta única vida que puedo vivir, si no lo pienso desde mi perspectiva. Pensar que el punto de vista es una limitación sería algo así como pensar que mi cuerpo, mi familia, mis personas, mi ciudad es algo ajeno a mí. Y lo decía Ortega, ¿no? No es algo ajeno a ti, es tu circunstancia y si no la salvas a ella, no te salvas tú. Desde el punto de vista del conocimiento, exactamente lo mismo. Esto, que conozcamos desde una perspectiva en concreto, es lo que ancla, es decir, lo que une el conocimiento a tu vida y por tanto hace que ese conocimiento no sea algo abstracto. Hay conocimientos donde hablamos de objetividad, ¿no? 2 más 2 son 4 y aquí no hay puntos de vista. Efectivamente, allí he conseguido superar cualquier punto de vista. Ahora bien, ¿qué tipo de valor tiene ese conocimiento para mí? Pues muy limitado. Sin embargo, los conocimientos que me hablan de que está bien nacer en la vida, que está mal, cuáles son los caminos que voy a tomar, son conocimientos que dependen mucho de la experiencia que hayas tenido, pero son los más importantes. Por tanto, los más subjetivos, en última instancia, son los que resultan más significativos y que dotan de sentido a tu vida. Bueno, pues en el libro de texto teníamos la Sierra del Guadarrama vista desde dos perspectivas y aquí pues os he traído el norte de la ciudad de Madrid, ¿no? Con estos rascacielos que conocéis, las Torres Kio, etcétera, vistos desde el sur, perdón, desde el norte. Pongámonos que estamos en Colmenar Viejo, un poquito más cerca, si no, no se verían tan grandes. Y vistos desde el sur, ¿no? Fijaros cómo cambia la perspectiva. Tenemos ahí la sierra, parece que estamos viendo dos ciudades distintas, es exactamente la misma, desde dos perspectivas. ¿Es la misma realidad? Sí, pero entendiendo que la realidad es también ese que está mirando, yo, son dos realidades distintas. Por tanto, es la misma realidad y son dos realidades distintas a la vez. La filosofía de Ortega bueno, y esta teoría del conocimiento toman finalmente un nombre, es racio-vitalismo. Así es como se llama la filosofía madura ya del Ortega mayor, ¿no? Como lo tenemos aquí. Y lo que buscaba era integrar vida y razón, pues dirá que son complementarias. Desde el principio habíamos visto que la noción de vida es central en el pensamiento de Ortega y esto no se lo inventa él, sino que tiene que ver con los vitalismos del siglo XIX, principalmente con Nietzsche, también con Dilthey y con Simmel, con otros, digamos, seguidores de estas ideas, ¿no? Sin embargo, aunque recoge de Nietzsche esta idea de que la realidad radical es mi vida, esta vida concreta, esta biografía, lo que no aceptará de Nietzsche es esa idea de que la verdad sea una fábula, sea una especie de mentira y que la razón nos limita. Nietzsche, recordad que criticaba a Sócrates, al gran racionalista de Sócrates, ¿no? Y le criticaba porque trataba de atar nuestra vida
a principios morales que descubren nuestra razón. ¿Vale? Por tanto, nos encierran en una jaula racional. Bueno, Ortega no está de acuerdo con esto. Dice que la razón, el conocimiento, por tanto, no es ni engaño ni es algo que vaya en contra de la vida humana, porque el ser humano, por definición, es un animal racional. Ambas cosas. Por tanto, no está de acuerdo con Nietzsche en que la vida humana sea limitada por la razón. Pero del otro lado, sabemos que a Ortega es Kant quien le descubre la filosofía, ¿no? Cuando está estudiando en Marburgo, descubre a Kant, la crítica de la razón pura, y se le hace la luz. Pero se da cuenta que el racionalismo que hay en el pensamiento de Kant, recordamos que fue un racionalista, luego lo supera, pero sigue siendo muy racionalista, desde luego lo es desde el punto de vista ético. El racionalismo de Kant acaba siendo, como decía Nietzsche, y ahí sí que está de acuerdo con la crítica de Nietzsche, antivital. Esa razón pura de la moral kantiana, la verdad como algo determinado a priori, pues al final acaba yendo en contra de la vida, nos convierte en unos amargados que estamos todo el rato pensando si esto que deseo hacer debería hacerlo o no debería hacerlo, si los motivos por los que estoy haciendo esto son los correctos o en realidad soy un egoísta. Bueno, aquí tampoco encuentran una respuesta. Por eso cree que se puede llegar a un punto de síntesis entre el irracionalismo de Nietzsche y el racionalismo de Kant, entre el vitalismo de Nietzsche y esa especie de sospecha por la vida de Kant. Y sería justo el racionalitalismo, que es una suma de cultura, que sería, digamos, esa tradición kantiana, y vida. Pues la vida individual es la auténtica realidad radical, pero sin cultura no podemos vivir. La cultura, es decir, ese producto de la razón, es el medio en el que vivimos. Somos un animal cultural. Finalmente, y con esto vamos a acabar el tema, vamos a acercarnos al tema del que partíamos. Decíamos que no íbamos a hablar de política, aunque es un tema importante y muy influyente. Ya lo visteis en el documental, en la vida de Ortega, y bueno, sus reflexiones sobre la política van a tener también influencia tanto en la política de su época como en la posterior. Pero ya de algún modo, cuando hablábamos de esto de las perspectivas, de la perspectiva histórica, de algún modo estábamos hablando también ya de política. Fijaros que podríamos decir que este señor, por ejemplo, es de derechas y este de izquierdas. Es también el mismo problema. El problema se llama España y cada uno lo ve desde una perspectiva y cada uno trata de aportar una solución, pero siempre desde un punto de vista distinto. El de un grupo social, el de otro grupo social, el que tiene una experiencia, el que tiene otra experiencia, el que tiene unas aspiraciones y el que tiene otras. Por tanto, el perspectivismo también nos habla de política. Cuando, digamos, Ortega trata de ver cómo no solo los individuos aislados, sino los grupos sociales y las épocas históricas conocen a partir de una estructura localizada, de ciertas limitaciones, de cierta circunstancia, le da unas cuantas vueltas y acaba llegando a una teoría del conocimiento realmente importante y que está muy cerca de dos grandes autores del siglo XX muy muy influyentes, como son Dilthey, que te lo tenemos por aquí, de los padres de la sociología moderna, y Hans-Georg Gadamer, el discípulo más de Heidegger más influyente. Aquí lo tenemos en una foto poco antes de morir. Llegó a ser un hombre centenario y murió hace relativamente poco. Bueno, pues las ideas de Ortega, de nuevo, no necesariamente influidas por ellos, desde luego de Dilthey es posible que tuviera influencia, pero en paralelismo, muy en sintonía. Entiende que desde un punto de vista de la sociología del conocimiento, es decir, cómo conoce la sociedad, podemos hablar de dos elementos. Por un lado, las creencias y por otro lado, las ideas. De nuevo, los términos creencia e idea en Ortega tienen un sentido particular.
¿vale? Por tanto, olvidaros de lo que entendéis normalmente por creencias, de lo que entendéis normalmente por ideas y vamos a ver a qué se refiere Ortega. Bueno, pues para Ortega las creencias son los puntos de vista compartidos por una sociedad, aquellas cosas en las que la mayor parte de la sociedad está tan de acuerdo que lo da por algo obvio, algo natural. Son, por tanto, parte de la circunstancia de lo que nos viene dado, que absorbemos desde pequeños, nos habituamos a creer que las cosas son así, y son cosas que no se suelen discutir. Son cosas de sentido común. Esto es lo que Gadamer llamará presupuestos o incluso prejuicios, pero no prejuicio en un sentido negativo, sino porque son antes de un juicio, es decir, simplemente son cosas que damos por obvia, cosas que entendemos que son buenas porque sí, o cosas que entendemos que son malas porque sí, y todos estamos de acuerdo. Este sería el nivel más básico de conocimiento, digamos uno en el que ni nos paramos a pensar, lo tenemos, digamos, en nuestro inconsciente, está por debajo de nuestra conciencia, ¿no? Y luego están las ideas en el sentido en que Ortega les da en su teoría del conocimiento, son los puntos de vista no compartidos, sino los individuales. Pueden estar compartidos por varias personas, pero no los comparte la mayor parte de la sociedad. De hecho, hay muchas personas que no están de acuerdo con aquello. Son, por tanto, no parte de la circunstancia, de lo que viene dado, sino parte de una elección que he tomado yo. Yo decido de ser de izquierdas o de derechas. Yo decido que me gusta el Real Madrid y yo decido que me gusta el Barça, ¿vale? Por tanto, ellas son elecciones, puede tener que ver con la circunstancia, con la gente que conozco, en la familia en la que he nacido, pero hay una decisión consciente. Y finalmente, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Son posiciones que se discuten, ¿vale? Mientras que las creencias no se discuten, es una cosa que todos estamos de acuerdo, estamos tan de acuerdo que ni siquiera nos acordamos de ello. Con las ideas ocurre lo contrario. Constantemente estamos discutiendo, encontrándonos con gente que no piensa lo mismo que nosotros. Las ideas, por tanto, se tienen y en las creencias se está. ¿Vale? Se pertenece a unas creencias, mientras que las ideas son cosas que se tiene y que se puede cambiar de opinión además. Vamos a ver un ejemplo concreto y sobre todo vamos a ver ahora que, sin embargo, esto no es algo estático, no es algo que esté dado así y para siempre vaya a ser así, ni para una persona ni para una sociedad. Y cómo las sociedades van cambiando y cambian sus creencias y cambian sus ideas. Y cómo aquello que ayer fue una creencia compartida por todo el mundo, hoy se puede convertir en una idea que se discute y en la que no está de acuerdo todo el mundo. Al revés, como una idea que compartían muy pocos y que la mayor parte de ellos no creían en ella, poco a poco va calando en la sociedad y se acaba convirtiendo en algo natural, de sentido común. Mientras se discuten las ideas, las creencias no se tocan, como decimos aquí, pues estamos apoyadas en ellas. Pero en épocas de crisis, las creencias entran a debate y se convierten en ideas. Y otras ideas con el tiempo son aceptadas como creencias. Fijaros que aquí lo que he apuntado es a un término, a debate, la monarquía como el sistema político por excelencia, ¿no? Pues bien, la monarquía durante varios siglos en España, toda la Edad Media y prácticamente hasta el siglo XIX, era una creencia compartida. Recordáis, lo habréis estudiado en el temario, todavía en el siglo XIX, en época de Fernando VII, la frase de muera el mal gobierno, viva el rey, ¿no? Se achacaba siempre el problema de todo al gobierno, mientras que el rey era el garante del orden y aquello que era intocable, ¿no? Atentar contra el rey era como matar a tu padre, vamos a decir, era una cosa impensable. Sin embargo, con el tiempo, en el XIX, pues ya sabemos que en España empieza a haber una primera república y luego en el siglo XX una segunda república, ¿no? Por tanto, ya la monarquía no es algo ni tan aceptado por todos, ni que está claro que sea el mejor sistema. Actualmente, pues bueno, parece que hay un consenso en cuanto a la mayoría social de que la monarquía, pues bueno, no está mal o no molesta o este rey no está mal, pero bueno, mucha gente muchas veces lo pone en duda o sigue siendo una cosa que no es una creencia tan asentada.
Pensemos en más ejemplos. Fijaros aquí, siglo XIX. ¿Qué era lo que ocurría en la mayor parte de los españoles en el siglo XIX? Bueno, pues que creían en Dios. El catolicismo estaba hiperextendido hasta que, tal punto que no creer en Dios no solo era algo que estaba mal visto, sino que era casi absurdo. Mientras que había ideas como la idea de que el hombre y la mujer son iguales en derechos y en deberes, que ambos tienen el derecho de trabajar en los mismos trabajos, de ganar el mismo salario, de participar en la política. Pues bueno, eran unas ideas que una pequeña minoría liberal, progresista, defendía, pero que en general, ibas a un pueblo y contabas esto, decían, este hombre está chalado, o esta mujer está chalada. Sin embargo, en un par de siglos, el panorama, fijaros cómo ha dado la vuelta. Lo que hace 2 siglos era una creencia absolutamente en la que había consenso, excepto una minoría insignificante, ahora pues se ha convertido en algo, bueno, pues que pertenece a las creencias particulares, a las decisiones privadas, pero que mucha gente, digamos, puede prescindir de la fe en Dios y no se cae el país. Sin embargo, esta otra idea de la igualdad entre el hombre y la mujer ha ido ganando terreno hasta el punto de que si alguien públicamente dice que cree que el hombre y la mujer no deben tener iguales derechos ni iguales condiciones, pues se convierte en un enemigo público porque está diciendo algo que todo el mundo entiende que es absolutamente injusto. Bueno, esta es la dinámica de creencias e ideas y con esto acabaría el tema de Ortega, que yo creo que ha sido ligero para acabar. El curso viene bien porque nos ha servido además para dar un repaso, ¿no? a la historia de la filosofía. Vamos a acabar con algo que no entra ni en el examen, ni os voy a preguntar por ello, y que tiene que ver con aquello por donde empezábamos en la primera clase, que es el problema de España y el planteamiento de Ortega en su libro La España invertebrada. Bueno, lo tenéis en el libro de texto, si continuáis leyéndolo y tenéis curiosidad, pues os puedo resolver las dudas. Lo cierto, y esto lo veíamos en el documental, es que Ortega trató de hacer política a lo largo de toda su vida. Fue un ferviente defensor de la República, pero rápidamente cayó desencantado y se autocondenó al silencio, cierto exilio, aunque finalmente pudo volver, un afortunado que pudo volver a Madrid. Pero muchos de sus discípulos, de los que habla este libro que os he puesto aquí, no pudieron volver. María Zambrano, Ayala y bueno, muchos otros, Julián Marías, bueno, exilio fuera de España o silencio y exilio interior, ¿no? Eh, la reflexión de Ortega empezaba con la crisis de 1898, con la pérdida de las últimas colonias. Esa fue una reflexión que sirvió para repensar otra España, una España moderna, una España democrática, una España europea. Pero Ortega no vio cumplidos sus sueños, sino que en 1939 estalló bueno, el intento fallido de golpe de Estado, que después desencadenó una larga y muy sangrienta guerra civil, que instauró finalmente años y años de dictadura militar y de nacionalcatolicismo, ¿no? Justo de lo más alejado a lo que Ortega hubiera querido. No llegó a ver Ortega la transición, la Constitución del 78, la entrada de España en la Unión Europea, que seguramente le habrían gustado mucho, ¿no? Porque se acercan mucho a esa idea de modernización liberal que él había querido de España. Eso no lo llegó a ver y por tanto, bueno, pues su muerte en 1955 en una España franquista, pues es hasta cierto punto una historia triste. Y con esto vamos a terminar con esa historia triste de Jaime Gil de Viedma, el poeta con el que empezábamos la primera clase, musicada por Paco Ibáñez, y con una serie de imágenes de otro artista, este coetáneo a Ortega, del que ya habíamos hablado anteriormente, Gutiérrez Solana,
Podéis ver en el Museo Reina Sofía, cuando, bueno, ahora mismo podéis hacer una visita virtual a través de internet, o si no, cuando ya lo vuelvan a reabrir, cuando acabe el confinamiento, eh, os lo recomiendo porque es un gran artista. En realidad sería como una especie de nuevo Goya, muy inspirado en sus pinturas negras, que retrataba pues lo más negro y retrógrado del mundo español, casi como si fuera una pesadilla. Os dejo con esas imágenes lúgubres y esa canción un tanto triste, pero también con un mensaje de esperanza al final de Gil de Viedma. Se pedirá a España que expulse a sus demonios, que sea el hombre el dueño de su historia, que era precisamente el deseo y el sueño de Ortega. De todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal como si el hombre, harto ya de luchar con sus demonios, quisiera terminar con esa historia de ese país de todos los demonios, de ese país de todos los demonios. A menudo he pensado en esos hombres, a menudo he pensado en la pobreza de ese país de todos los demonios, y a menudo he pensado en otra historia distinta y menos triste, en otra España, en donde ya no cuenten los demonios, en donde ya no cuenten los demonios. Que España expulse a esos demonios. Pido que España expulse a esos demonios. Que sea el hombre el dueño de su historia. Que sea el hombre el dueño de su historia. De todas las historias de la historia, la más triste sin duda la de España. La más triste sin duda la de España.